Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este taller que vamos a tener, el número 3 y el último de esta serie de talleres online, por lo menos de este mes. Y bueno, ya hemos visto lo más importante, recapitulamos. El taller uno fue sobre el tema de los residuos, la problemática de los residuos y entender por qué estamos haciendo compostaje, por qué estamos proponiendo que ustedes, junto con la alcaldía, junto con la Fundación Aguatuya y gracias al proyecto de Basura Cero, con la cooperación de Suecia, el Betas, Swiss Contact, estemos llevando adelante esto, ¿no? Y luego el taller 2 pudimos ver ya, entender mejor el proceso del compostaje y entender qué cuidados hay que tener, ¿no? En el compostaje tradicional. Entonces, si me permiten, ahora voy a empezar a compartir pantalla y voy a hacer una breve recapitulación de unos máximos 10 minutitos, específicamente sobre las dudas que noté el día de ayer. ¿Sí? Para empezar, si queremos empezar a hacer compostaje, esta era la tarea del taller uno, ¿se acuerdan? Recolectar los siguientes materiales. Entonces, si no han empezado, tienen que empezar ya nomás a buscar cartón limpio, que no tenga adhesivos o stickers, tierra o abono, igual puede ser la tierra procurando que sea, no sea una tierra contaminada, periódico procurando que no tenga tinta de color, hojas secas, acerrín o pasto seco o ramitas. Todo esto es nuestro material café. Entonces hay que ir recopilando con anticipación, por favor. Y luego, más consejitos, empiecen a buscar en casa alguna palita pequeña que tengan o un palo quizás para o algún instrumento para remover el compost, ¿no? O si no, con las manos, pero con guantes quizás aconsejablemente. Vayan buscando un lugar donde van a colocar el compostero, un lugar bajo techo, busquen un recipiente donde van a separar los residuos orgánicos, busquen con qué van a trocear los residuos, que van a generar sus cáscaras con alguna tijera quizás, y un plástico para reforzar el compostero. Entonces, esta era la imagen que nos mostraba la ingeniera Leslie ayer. Este es el compostero que se ha fabricado, consta de tres partes, ¿no? Recapitulando. En la parte de arriba van a colocar el material verde y café que hemos visto ayer, ¿no? El verde, cáscaras de fruta y verdura, el café, todo lo que les acabo de mencionar, que ya tienen que estar consiguiendo. Ahí van a hacer la mezcla. En el cajón número 2 del medio van a ir ya cayendo, va a ir cayendo por sí solo por gravedad el abono, el compost que se va a ir formando del cajón de arriba. Y en el cajón 3 ahí tienen que colocar ese plástico que les decía para que el líquido excedente que pudiera salir del compost se vaya recopilando ahí, ¿no? Y luego cada cierto tiempo con un baldecito lo van sacando ese líquido. Perfecto. Y ahora entrando más en detalle, bueno, aquí está la capa inferior, ¿no? Para recoger ese líquido que en realidad sería el lixiviado. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los lixiviados? Y aquí está el recipiente, que ya vayan buscando un recipiente donde colocar sus residuos orgánicos separados, ¿no? Para no estar improvisando a último momento. ¿Cómo vamos a hacer la mezcla? Hemos hablado ayer ya también del compostaje tradicional, es así, ¿no? Como una lasaña. Primero una capa seca de material café, ¿sí? Luego recién la capa de material verde, y luego, siempre que coloquen material verde, encima siempre material café para que no vengan los mosquitos. Eso hemos hablado ayer también. Y luego tienen que remover una, dos o tres veces por semana. Hemos hablado la importancia de eso, es súper importante para que haya oxígeno en nuestro compost. Hay que mantenerlo bajo una humedad, ¿no? ¿Cómo sé cuándo tengo que regar? Con la prueba del puño, ¿no? Tengo que apretar, sacar un poquito de compost y si escurre unas pocas gotitas está bien. Si escurre mucho es demasiada agua y tengo que aumentar, por tanto, en material seco. Si no escurre nada y está totalmente, se desmenuza así como arena, entonces le falta agua y tengo que aumentar un poquito. Ahora preguntaban cuánta agua tengo que echar, pues le echas una cantidad, no puede ser la prueba con, no sé, unos dos vasitos, mezclas otra vez todo bien y vuelves a hacer la prueba del puño y si así, hasta vuelves a hacer la prueba del puño, si te sale que falta todavía agua, vuelves a aumentar, otra vez prueba del puño y así hasta que ya más o menos se van a dando cuenta cuánto es más o menos lo que necesita su compost, ¿no? Entonces, esa es la idea. No hay una receta exacta, no hay cantidades exactas, pero ustedes ya con la práctica tienen que ir agarrando estos consejos que les estamos dando. Muy bien, de todas maneras esto lo vamos a ver
lunes y martes en el taller presencial, ya en vivo y directo con los composteros. ¿Y cómo sé cuándo ya voy a poder cosechar? Pues bueno, aquí tenemos mi material verde que se va a ir transformando así como ven, se va a ir volviendo un poquito cafecito, luego más café y luego ya se vuelve el abono, ¿no? Entonces, este proceso va a tardar meses, puede que de 4 a 6 meses, dependiendo si siguen los consejos que le estamos dando, el tipo de residuos y demás. Y bueno, van a notar que se vuelve un color oscuro, tiene una textura granular especial y el olor es como tierrita húmeda, ¿no? Ya no huele para nada a residuos. Ya no van a poder distinguir aquí ningún tipo de residuo. Ahí es cuando ya está. De todas maneras, el lunes y martes vamos a ver, sentir y tocar esto. Perfecto, ese es mi resumen del día de hoy, rapidito. Lo he hecho rápido porque quiero darle ahora la palabra a la ingeniera Leslie, quien es experta en el lombricompostaje, y nos va a hablar ahora sobre las lombrices, sobre lo que todos tenemos quizás, si no es interés, por lo menos curiosidad. Y por favor, en el link de asistencia del día de hoy, van a notar que hay una pregunta extra que dice si es que quieren ustedes tener o no las lombrices, ¿no? Si quieren hacer lombricompostaje en sus casas, porque yo les he explicado es compostaje tradicional, pero si quieren hacer lombricompostaje, en el cuestionario, en el link de asistencia, en la última pregunta, ahí van a colocar que sí quieren, ¿ya? Y a todos los que sí quieran, vamos a ver la manera de apoyarles en este proceso de lombricompostaje. Así que por favor llenen, no se olviden llenar ese link de asistencia. Bien, con eso dicho, entonces le cedo la palabra a la ingeniera Leslie Acosta. Adelante, por favor. Gracias, Joaquín. Buenas noches a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Y bien, como mencionaba Joaquín, hoy vamos a ver lo que es lombricompostaje, el manejo y operación de vermicomposteras. Como bien me presentaba ayer, mi nombre es Leslie Acosta, soy de la Fundación Agua Tuya. Trabajo en el proyecto Basura Cero de la cooperación sueca, ejecutado por la alianza de 3 instituciones, Agua Tuya, Helvetas y Swisscontact. Voy a enseñarles a hacer un compostaje en sus casas con la ayuda de las lombrices, en lo que es el manejo y operación de vermicomposteras. Vermicomposteras o lombricomposteras es lo mismo, ¿sí? Es la única diferencia con el otro tipo de compostaje tradicional. En el aprovechamiento de los residuos orgánicos, tal como podemos observar en la imagen, nos muestra opciones de realizar la disposición final de nuestros residuos sólidos. La composta se forma por la descomposición de residuos orgánicos. Esta sirve fundamentalmente para abonar la tierra. La materia orgánica se descompone de manera aerobia, es decir, con oxígeno. Y para realizar el compostaje es necesario separar nuestros residuos orgánicos y contar con un espacio para poder compostarlos. Ahí vamos a poder producir lo que es el abono orgánico que vamos a poder aplicar ya sea en nuestro huerto, jardín, para poder fertilizar la tierra. Este es un insumo muy importante para la producción de nuestros alimentos, si es que así lo hacemos. Siguiente. La historia de la lombriz. Esto es muy importante. En la antigua Grecia, entre los años 384, 322 a.C., Aristóteles en su obra Historia de Animalium logró, no solamente trató la primera clasificación de estos seres vivos, sino que también anunció a través del método inductivo que estos eran los intestinos de la tierra y que contribuían muy bien al tema de la productividad. Es bastante interesante conocer un poco de la historia de la lombriz. Nuestra amiga la lombriz, en 1900, el doctor George Sheffield continúa los estudios de Darwin en su libro Nuestra amiga la lombriz, donde muestra la mayor productividad del huerto en la presencia de las lombrices en el suelo. Yo les invito a que busquen este libro. Hay actualmente en Google para que lo puedan descargar en internet. Esta es la amiga con la cual nosotros vamos a trabajar, la lombriz Eisenia foetida o lombriz roja californiana. Esta especie cuenta aproximadamente con 8,000 variedades, las lombrices, de estas especies, ¿no? Pero 3,500 variedades de estas lombrices son estudiadas y clasificadas. Nosotros trabajaremos con la lombriz roja californiana, por eso les vamos a mostrar las características más generales de esta variedad específica, para que todos ustedes tengan la mejor información sobre cómo cuidarlas y cómo hacer para prosperar el compostaje, ¿verdad? Vamos a conocer un poco acerca de la taxonomía, reproducción y crecimiento.
Las características de la Eisenia foetida o lombriz roja californiana. Dentro de las características de esta especie son las siguientes. Se transporta arrastrándose. Es hermafrodita, es decir, que posee ambos sexos reproductivos. Es fotofóbica, es decir, que no soporta los rayos solares de manera directa. Es decir, si se mantiene de 2 a 3 minutos en contacto directo con el sol, ella va a morir. Esto se debe a que tienen celdas de anillos muy sensibles, que cuando tienen contacto directo con el sol, se llegan a quemar y mueren, ¿no? Algo importante es el tema de que está dotado de 5 corazones y 6 riñones. Es decir, por eso es que es muy importante la presencia y su capacidad de poder descomponer los residuos. Es por esta razón que al poseer esta superdotación fisiológica, al consumir todos los residuos orgánicos, acelera la descomposición en un tiempo mucho más rápido, ¿no? Entre las características externas de la Eisenia foetida, podemos ver que esta variedad de lombriz es de color rojo pálido, generalmente tiene ese color. Es por ello que lleva este nombre, ¿no? Que es lombriz roja californiana. Su boca se encuentra en el primer anillo, es decir, aquí en la parte de arriba, no sé si pueden verlo. En el primer anillo, porque ella no tiene dientes, entonces ella lo que hace es succionar todo el alimento que a medida que transcurre y va pasando por todo su cuerpo, va transformándose en un sólido o abono, que es expulsado por su ano, que es el último anillo contrario, ¿no? ¿Qué se encuentra en el último? Su cerebro se encuentra en los primeros 3 anillos. En cada uno de sus 95 anillos, las lombrices tienen células sensoriales bastante sensibles. Por eso es que es una especie bastante sensible y fotofóbica al sol, ¿no? La reproducción, una vez que las lombrices han formado su clitelio, es esta cosita que vemos aquí al medio, ellas recién se pueden reproducir. Es decir, que esta posee 2 aberturas, como podemos ver aquí en la imagen, una femenina y otra masculina, por donde ellas necesitan ingresar y de esta manera van a poder reproducirse. Ahora, esta es la fase de acoplamiento, como podemos ver en la fotografía. Estos son sus clitelios que están en reproducción, ya en una fase de acoplamiento, ¿no? Fase de acoplamiento o apareamiento, se podría decir. Entonces, esta es una vista externa del acoplamiento de las lombrices, ¿no? Para apreciar un poco mejor, vemos en esta fotografía, es el acoplamiento de 2 lombrices en un corto tiempo, va a generar huevitos o también llamados cocones de nuevas lombricitas. Este dato es importante de Agropedia. Me gustaría compartirles esto de Agropedia, también invitarles a que ustedes puedan visitar esta página web. Agropedia, que tiene mucha información relacionada al área de compostaje y diferentes prácticas de campo agronómicas que les invito a visitar. Ahora vamos a ver lo que es cría y reproducción. Podemos observar que en esta fotografía se tiene cocones y de estos cocones se pueden reproducir entre 3 a 5 lombricitas. Estos suelen tener un color mostaza y son depositados en la composta, ¿no? En el compost donde se va a producir. Nuevamente otro dato de Agropedia. En el siguiente dato de Agropedia podemos ver que es muy importante, ya que nos indica la capacidad reproductiva de las lombrices, ¿no? Esta especie se puede duplicar en tan solo 45 días. Todo va a depender de cómo mantengamos la humedad, la temperatura y el pH de nuestra lombricompostera. Este es el ciclo de reproducción. Ahora vamos a aprender sobre el ciclo de reproducción que inicia desde el desarrollo de su clitelio, que llega a tener la lombriz cuando es joven. Estamos justamente aquí. Cuando ya empieza a desarrollarse su clitelio, es decir, que la lombriz recién va a poder reproducirse, ¿verdad? Al desarrollarse, obtiene ambos sexos reproductivos, como podemos ver, puede acoplarse para luego formarse en capullos o cocones, que vemos aquí la eclosión de los huevitos, ¿no? Y tras una incubación de 21 días, vamos a tener la eclosión, que son las nuevas lombricitas, ¿no? En 90 días van a crecer y nuevamente se van a desarrollar en lombricitas juveniles. Ese es el ciclo que tenemos de la reproducción de la lombriz. Y es así como podemos aprender, comprender la reproducción de nuestra amiga la lombriz.
Nuevamente tenemos otro dato. Este dato de Agropedia nos indica que cada huevo de lombriz llega a albergar un máximo de 9 lombricitas. Y una lombriz puede llegar a producir 1.300 nuevas lombricitas al año. Es un dato específico promedio. Los datos que podemos generarlos nosotros mismos, como mencionaba Joaquín, en las lombricomposteras, todo va a depender de cómo las cuidemos a ellas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es vermicompostaje. Ahora les voy a enseñar a hacer el vermicompostaje o lombricompostaje con nuestra compostera domiciliaria de 3 compartimientos. Vamos a ver ahora lo que son parámetros técnicos para el vermicompostaje. Para producir un buen compost o vermicompost, debemos estar atentos a ciertos parámetros para poderlos aplicar, ¿no? Ahora, realizar el pre-vermicompostaje. Es decir, el pre-compostaje es el remojo de los residuos orgánicos por un día o 2. Es importante realizar el pre-compostaje porque mientras más blanda esté la comida, que se encuentre mucho más blando para las lombrices, van a poder comer y succionar mucho más rápido, ya que ellas no cuentan con dientecitos, ya que ahora con esto van a poder consumirlo mucho más rápido, ¿no? El control de potencial de hidrógeno, el pH, ¿no? Ahora vamos a aprender acerca de la escala del pH, es el que podemos aprender con 3 rangos. Ayer veíamos, y es lo mismo para aquí, el pH se divide entre 3 rangos, ¿no? Ácido, neutro y alcalino. Todo dependerá con qué tipo de residuos vamos a vermicompostar. Por ejemplo, las cáscaras de cítricos, cebolla, piña, estos tienen un pH que es bastante ácido, ¿no? Entonces, tenemos que mantener ese balance de alimentos. Es importante que en nuestro compost mantengamos un rango de pH neutro para mantener la vida, la flora de los microorganismos, porque no solamente van a trabajar las lombrices, sino se crea un montón de microorganismos, una flora bacterial que van a ayudar en la descomposición y transformación de estos residuos orgánicos. Vamos a ver, tenemos 2 mensajitos en el chat. Perdón, son los de asistencia. Continuamos. Ahora vemos el siguiente. Tenemos la relación carbono-nitrógeno. Es muy importante esto, porque las hojas de acerrín, las hojas secas, las ramas, el material secante, material café, estructural, sustrato seco, como quisiéramos llamar, este material es el carbono que nosotros necesitamos para estabilizar nuestra composta. El nitrógeno se encuentra en los restos vegetales y en las frutas y demás que podamos tener. Podemos agregar en nuestro compost el guano animal de la vaca, gallinaza, cerdo, conejo, cabra, diferentes tipos de abono o guano animal que podemos tener, si es que lo tuviéramos, ¿no? Eso nos va a ayudar muchísimo. Podemos agregar a nuestro compost, como les decía, este guano, pero valorando siempre el pH de estos, porque muchos son muy fuertes, entonces tenemos que tratar de balancear esa capacidad de nutrientes. Lo ideal siempre es cubrir nuestros residuos orgánicos con una buena capa de hojas secas, es decir, de sustrato café, acerrín o material seco para que evite que nuestro compost tenga un pH muy ácido, ¿no? O muy alcalino, por supuesto. Tenemos que tratar de mantener ese nivel, que sea lo más neutro posible, por supuesto. El control de temperatura, igual muy importante. Debemos llegar a una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Puede subir un poco más. Lo ideal, pero es de 15 a 22 grados centígrados con una mínima de 5. Si llegaran las lombricitas a tener unos grados bajo cero, entonces van a morir. Si tenemos temperaturas muy bajas, ¿no? Como les decía, bajo cero, ellas van a morir, las lombricitas, por eso es que nosotros debemos cuidarlas mucho y tenemos que tener, si es que va a ser muy frío, podemos guardar la compostera dentro de casa para evitar que se congelen o que mueran, ¿verdad? Quiere decir que nuestro compost debe estar caliente porque la temperatura es ideal para los microorganismos, pero
También la temperatura no debe ser ni muy alta ni muy fría. Nosotros podemos controlarlo así como vemos en la fotografía y los vamos a tocar. Vamos a tocar la compostera o si tuvieran algún termómetro en casa lo pueden utilizar, ¿no? Con mucho cuidado, por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la temperatura, no? Como les decía, en las capas vamos a tocar la capa inicial, la tocamos con la palma, con el tacto, y del medio para controlar sobre todo la temperatura, es decir, la parte del núcleo, la parte del medio de la composta. Vamos a revolver la composta periódicamente de 2 a 3 veces por semana y aplicando riego con una regadera o con algo que podamos regar de manera uniforme. Estas dos simples acciones bajan la temperatura, lo que es el volteo o revolto, y el tema de lo que es el riego. Esto para poder oxigenar nuestro compost. El control de la humedad también es muy importante en nuestra compostera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es aplicando el método al puño, tal como lo veíamos ayer también. Tal como se muestra en la imagen, vamos a recoger un puño, una buena cantidad en el puño, y apretarlo. Y con esto vamos a poder ver. Si sale más de 3 gotas, tenemos un exceso de humedad. Necesitamos aplicar mucho más material secante para que absorba el agua, ¿verdad? Y si no llega a salir ninguna gota, entonces falta de humedad. Nosotros debemos de regar un poco más. Es el parámetro más técnico usado, que yo lo recomendaría, y lo que necesitamos mantener es un control de humedad de 65 a 70%, ¿no? Si aumentamos el 70% de humedad, tampoco es tan malo porque vamos a producir el biol. En este caso va a ser el té de humus. El humus líquido, que es un fertilizante orgánico líquido, que igual lo vamos a dosificar con más agua para poder aplicar a nuestras plantitas. Porque si aplicamos directamente solo el humus, vamos a quemar a nuestras plantitas porque es un fertilizante bastante fuerte, que tenemos que tener mucho cuidado. La vermicompostera domiciliaria de 3 niveles. Como podemos ver en esta diapositiva, vamos a conocer las fases de esta compostera domiciliaria, que comprende igual en la fase productiva, donde ingresamos el sustrato seco, como podemos ver acá, residuos orgánicos, donde van las lombricitas también, y como observamos en la imagen, en la primera, por ejemplo, en la caja número 1, tenemos lo que es toda la fase productiva, donde van a estar todos estos tipos de residuos. En la segunda, que es la fase de almacenamiento, en la segunda podemos ver la cajita número 2, donde por gravedad va a ir pasando y acopiándose todo el abono que se va a producir, porque vemos que por medio de las cajitas hay una rejilla. Entonces por ahí, por ese tamizaje va a ir pasando solo el abono que se va a producir. Ahora, el paso 1, forrar con plástico la caja número 3, es la cajita donde lleva el grifo. Para almacenar el té de compost o humus líquido, fertilizante líquido que vamos a producir. Si tenemos un compost con 70% de humedad, como les decía, el líquido va a ser recolectado en esta caja. Y mediante el grifito nosotros podemos buscar alguna fuente o algo donde podamos ir almacenando todo lo que es el humus líquido de manera diaria y almacenarlo en botellas para aplicarlo después en el jardín o en las plantas, ¿no? O en nuestra huerta. Es importante siempre no dejar mucho tiempo en las botellas porque pierde su capacidad de nutrientes. Si lo utilizamos lo más antes posible es mucho mejor. En el paso 2, separar nuestros residuos orgánicos en la cocina en un balde, como vemos en este verde. Sí o sí separarlos para poder después utilizarlos. Tener luego otro balde u otro recipiente para también mezclar con sustrato seco. Cuando nosotros vayamos adjuntando en el baldecito todo lo orgánico, para evitar malos olores y moscas, lo que vamos a hacer es colocar ahí lo orgánico que vamos a recoger y encima le colocamos una buena capa de sustrato seco, es decir, hojas, papeles picados, es decir, para que no tengamos el contacto directo y tengamos moscas y vectores, ¿verdad? Entonces, si aplicamos eso, mientras vayamos generando residuos, colocamos en el balde y luego colocamos el sustrato seco o el sustrato café o marrón, como quieran llamar, para evitar justamente eso y después trabajarlo. Ahora, en el siguiente, que es el paso 3, la implementación de los orgánicos y lombrices. En estas vamos a armar en la
en la capa número 1, en la cajita primera, como les he mostrado en la anterior diapositiva. Poner una capa de 5 centímetros o un poco más de sustrato seco y otra capa de residuos orgánicos. Luego vamos a agregar nuestro núcleo de lombrices y otra capa nuevamente de sustrato seco, ¿sí? Entonces, esta es la forma de armar el paso 3. En el paso 4, vamos a regar la capa seca con una regadera, por lo menos regar una vez por semana, y si es necesario 2, como les digo, todo va a depender de cómo nosotros vamos a cuidarlas. Si ponemos mucho sustrato seco, podemos volver a regarlo todo, controlando con el método del puño, ¿sí? En el paso 4, como les indicaba, para poder mezclarlo y mantener esa humedad del 65%. En este paso, ya nosotros vamos a poder obtener lo que es el abono. ¿Cómo saber cuándo cosechar? En un tiempo estimado de 4 meses, si cumplimos con todas las indicaciones, podemos estar realizando nuestra primera cosecha, como se muestra en la imagen. Cosecha que se realiza en la caja número 2 o en la última caja, por supuesto, que también se llega a almacenar todo lo que es el humus líquido y sólido. Ahora, algunas indicaciones para verificar que cumplió el vermicompostaje es observar el color, el olor y la textura granular, como podemos ver en la imagen. Es un color medio negro, oscuro, y podemos ver que el olor es prácticamente olor a tierra húmeda, ¿no? No tiene ni genera ningún mal olor. Ahora el producto. Como les decía, al transcurrir todo este tiempo vamos a obtener nuestro compost, nuestro abono, y ya vamos a tener listo este biol o este humus líquido, este fertilizante que vamos a poder aplicarlo. Ahora, como vemos abajo, al tener todo este tiempo, ya habremos reducido toda la mitad de nuestra bolsa de residuos, que generalmente lo hacemos, ya habremos cerrado el ciclo de manera de la materia orgánica en nuestro propio hogar, aprovechando, por supuesto, todos estos residuos. Y es así entonces que vamos a poder obtener nuestro compost para poder aplicarlo a nuestra huerta, a nuestro jardín o en macetas para aportar muchos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, zinc, produciendo nuestro propio alimento y a las flores también, si es que nosotros lo vamos a hacer. Ahora es importante saber esto, el tema de las amenazas de la vermicomposta. Como podemos observar, es importante que conozcamos esto porque nuestras lombricitas pueden ser atacados por estos 4 tipos de especies o animalitos, ¿no? Entonces, puede ser las gallinas, si tenemos en un lugar que tengamos en casa, pueden ser pájaros, pueden ser ratones, pueden ser las hormigas, ¿no? Para evitar esto, es tener en cuenta que en el lugar donde se va a instalar se mantenga la compostera domiciliaria bajo techo, colocar alguna malla para protegerlas, ¿verdad? Y también vamos a ver la forma en la siguiente diapositiva, los repelentes naturales para estas plagas, ¿no? También podemos utilizar repelentes naturales. Si nosotros, como vemos en la imagen, podemos aplicar una masilla de ajo con semillas de ají. Esto para repeler a las aves y a las hormigas. Es muy importante que tratemos de evitar que las hormigas ingresen a nuestra compostera, porque ellas en cuestión de minutos, en media hora, ellas pueden consumirse y comerse todas las lombricitas, ¿no? Entonces, y con una malla de sombra o con alguna malla que tengamos, vamos a tapar la compostera como vemos en la imagen, o si no, colocamos la malla y lo cerramos con alguna cuerda o algo, la ponemos alrededor y en la noche la tapamos, ¿no? Ahora, un mensaje final para compartirles. Me gustaría compartirles este mensaje. ¿Sabías esto? Nuestra amiga la lombriz es ingeniera experta en biorremediar suelos degradados y aportar nutrientes al suelo para mejorar la producción de alimentos y cultivos. Es un dato muy importante que también quería compartirles. Ha sido un placer, como siempre, poder apoyarlos, capacitarlos en esta capacitación de manejo y operación de vermicomposteras
aplicando lombrices californianas mediante la experiencia de mi trabajo en Chura Lombriz para poder escucharlos. Si hubiera alguna consulta, vamos a ver, tenemos una consulta aquí en el chat, dice, una pregunta, ¿cómo podría la popó, cómo pondría la popó del conejo en el compost? Del conejo, es muy buena pregunta. Del conejo es fuerte, ¿no? Tenemos que balancearlo con 2 de guano de vaca, pero antes de aplicarlo tenemos que hacerlo secar mucho tiempo en el sol, por lo menos 3 días, que esté bien seco, deshidratado, y recién podemos hacer ese balance, 1 de conejo y 2 de vaca. Buenas noches, disculpe, cómo se puede evitar la sobrepoblación de lombrices? Es muy importante esa pregunta, Dayana. Nosotros podemos prácticamente decidir si queremos reproducirlas o queremos producir el compost. Las lombrices, mientras tengan comida, ellas van a estar todo el tiempo consumiendo. Son como chanchitos, ellas consumen, consumen, consumen. Y si nosotros les dejamos de dar comida, entonces, ¿qué es lo que van a hacer en sus tiempos libres? Reproducirse. Son bastante activas, reproduciéndose todo el tiempo. Entonces, si no les damos mucho tiempo para que hagan lo que tienen que hacer para reproducirse, entonces lo que vamos a hacer es darles más comida. ¿Sí? Ellas se van a acostumbrar. Si ustedes semanalmente les dan una buena dieta de comida, ellas van a consumir rápido. Cada cuánto hay que regar nuestro compost. Como les decía, 1 o 2 veces por semana. No más, por ejemplo, ¿no? Todo va a depender de cómo ustedes vayan a aplicar el método del puño y con eso ustedes, como expertos ahora, ya aplicando todo lo que les vamos a explicar, puedan evaluar y decir, ¿es necesario o no es necesario? ¿Salen gotitas o no salen gotitas? ¿No? El tema de la humedad. Siguiente, dice, ¿los repelentes deben ser mezclados junto con los residuos orgánicos o solo alrededor de la compostera? Buena pregunta, Neisa. No deben de colocarlo dentro de los residuos. Generalmente van a ingresar las hormigas si es que los residuos orgánicos están a la intemperie. Si no están tapados con una buena capa de sustrato seco, vamos a traer moscas, vamos a traer a las hormigas, porque las hormigas se van a todo lo dulce, ¿no? Y en caso que las hormigas llegaran a ingresar a sus cajitas, lo que hacemos es aplicar unas trampas de hormigas. En un recipiente pequeño colocamos un poco de residuos, mezclamos con un poco de azúcar o miel, con agüita, y ellas se van a ir directamente a lo dulce. Entonces, vamos aplicando eso hasta que las hormigas vayan todas a la trampa y las vamos sacando. Y alrededor de la caja adentro, colocamos una masilla para evitar que juntamente ya no vuelvan a ingresar estas hormiguitas porque en un tiempo récord se van a comer a las lombrices. ¿Ya? ¿Qué más? Anabel Gómez, una consulta al realizar la exprimición con las manos, ¿de qué manera trataría esto para no dañarlas? Buena pregunta, Anabel. Para evitar justamente, como son muy sensibles, cuando vayamos a alzar esa cantidad de composta o de abono, tenemos que evitar de alzar lombrices. Separamos una buena cantidad y las vamos a recién apretar el puño para poder medir la humedad, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Daniela, a la semana dice, ¿cuántas bebés reproducen las lombrices? Como habíamos visto, ¿no? Cuando son juveniles, pueden reproducir entre 3 a 4 lombricitas. Cuando son adultas, las lombrices llegan a tener más o menos entre 10 a 12 centímetros, llegan a crecer. Nosotros nos podemos dar cuenta porque tienen ese largo. Cuando son juveniles, tienen de 5, 6, 8 centímetros. No son tan largas, son pequeñas, ¿no? Pequeñitas y ya tienen su clitelio. Ustedes van a ver cuando tengan ese bulto, las lombricitas ya se pueden reproducir. Entonces ya adultas, cada cocón, cada huevito va a reproducir entre 5 a 7 lombrices. A ver, otra pregunta. Yasmín, ¿cómo remover el compost para no lastimarlas? ¿Las podemos hacer con la mano? Si vamos a aplicar el acerrín y demás, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces en los aserraderos, carpinterías, tienen restos de astillas grandes o tienen vidrio. Entonces, al aplicar siempre este sustrato café o seco, revisemos bien todo lo que vamos a colocar para evitar lastimar a las lombrices y evitar lastimarnos nosotros. ¿Ya? ¿Qué más? José Moyo.
al momento de remover, ¿tendría que sacar a las lombrices o no? No es necesario sacarlas, al contrario, solamente las vamos a remover teniendo mucho cuidado, ¿no? Fabio, ¿cómo añadimos más residuos orgánicos? Genial, Fabio, es una perfecta pregunta. Nosotros vamos a retirar la capa de sustrato seco que tenemos, las hemos hablado a un costado o las sacamos en un recipiente y abrimos la composta un poco al medio y vamos a colocar ahí los residuos, ¿sí? Siempre en la parte de abajo tiene que haber alto sustrato seco para que ayuden en la descomposición. Y nuevamente volvemos a colocar esa capa de sustrato seco, marrón o café, para que vuelva nuevamente a proceder con la descomposición. ¿Qué más? Daniela Caiguara. ¿Qué pasa si las lombrices se reproducen varias? Ustedes tienen la capacidad para que no tengamos mucha sobrepoblación de lombrices, entonces lo que pueden hacer es aplicar otro tipo de compostera en casa, que también vamos a dar luego coordinando con Joaquín, otra capacitación para que ustedes, las personas que no puedan acceder a estas composteras, puedan seguir trabajando en otro tipo de composteras que podemos armar fácilmente con otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, si tuvieran sobrepoblación, pueden trabajarlas armando otra compostera y ahí empezar a no compostar más residuos, ¿no? Todo se reproduce rápido, entonces eso es un buen beneficio en este caso de las lombricitas. Podemos seguir reproduciéndolas y también trabajando con más residuos. Natalia, ¿en qué estado tiene que estar lo que vamos a poner en nuestro compost? En los residuos orgánicos. Y me quedo con esta pregunta, Natalia, porque has hecho una muy buena pregunta. ¿En qué estado tiene que estar? Por ejemplo, ¿no? Les decía que en el balde donde vamos a almacenar todos los residuos orgánicos, vamos a mezclar con residuos secos. Esto es para que no se vayan a generar malos olores y demás, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es mantener esa capa de seco y orgánico y demás, y después, antes de ingresar a la compostera, lo que vamos a hacer un día antes es remojarlo. De esta manera va a estar más blando los residuos orgánicos y vamos a poder alimentar a las lombrices. Como no tienen dientecitos, entonces ellas van a ir chupando, van a ir succionando todo eso. Entonces es una recomendación para que les podemos dar a las lombricitas. Si nosotros colocamos de manera directa los residuos sin precompostar, vamos a tener dos cosas. Va a aumentar la temperatura en la composta, que es ideal hacer eso cuando hay mucho frío, cuando tenemos temperaturas frías. Pero en este caso no es lo recomendable, ¿no? Entonces siempre precompostear, es decir, en remojo, para que las lombrices puedan consumir mucho más rápido y también acelerando más el proceso de descomposición de nuestros residuos para que podamos producir nuestro propio abono, ¿no? Eso sería la recomendación. Ahora, José Moyo, nuevamente. Tenemos que devolver las lombrices, dice. En este caso, bueno, como es un piloto del proyecto Basura Cero con las composteras domiciliarias, en este caso no es necesario. Es un piloto, como les comentaba, como dato, ustedes los van a trabajar y todo va a depender si ustedes están trabajando bien o no están trabajando bien. Es un incentivo para ustedes para que puedan seguir trabajándolas. De todos modos, en coordinación con sus profesores y papás, les van a hacer saber cómo se va a realizar toda esa hermenéutica de trabajo, ¿verdad? Ahora, si es que, a ver, tenemos otra pregunta, Neisa. Wow, muchísimas preguntas. Eso es un buen indicador de que están atentos. Y yo ahorita a cualquiera voy a preguntar cualquier consulta para ver si han estado atentos. Neisa dice, las personas que no trabajaremos con la lombricompostera también debemos de hacer el mismo procedimiento del remojado de residuos orgánicos o directamente. Buena pregunta, Neisa. Como yo les decía, si precomposteamos los residuos en el balde, si los dejamos en remojo, aceleramos el proceso de descomposición de los residuos. Entonces, es recomendable también hacerlo, ¿no? Siempre y cuando vayamos a colocar a la compostera, la coloquemos exprimiendo bien para evitar que tengamos mucho porcentaje de humedad, por supuesto, ¿no? Esa es la recomendación, estimados. Ahora, ¿hay alguna consulta más, chicos, chicas? Estimada ingeniera Leslie, hay una preguntita que creo que se saltó, que era de la segunda, de Joel Quispe, que dice,
¿Esos ¿ya? repelentes naturales no afectarán para nada a las lombrices? A las lombrices. Sí, si colocamos, como les decía, ¿no? En este repelente que utilizo muchísimo, que es el ajo y el ají, si nosotros hacemos llegar una pizca de ají a la capa de las lombricitas, les van a salir como ampollitas, que es una enfermedad que les sale cuando hay un pH muy alto y además cuando tiene el contacto directo con este tipo de residuos como es el ají. Entonces, solamente debe ser al exterior, alrededor de la caja de la compostera, no adentro porque las vamos a lastimar, ¿ya? Ahora, también un poco para complementar a eso, podemos aplicar lo que es ruda, aplicamos un té de ruda. ¿Qué es el té de ruda? La ruda es una plantita que tenemos en casa, en el jardín. Esto lo podemos aplicar también para repeler a las gallinas, a las aves. Aplicamos eso, dejamos en remojo 1 o 2 noches la ruda y lo echamos alrededor de la compostera. Va a oler un poco mal, pero después esto nos va a ayudar a repeler a los ratones, a las gallinas, a las aves, también a las hormigas, ¿no? José Guaya dice, ¿por cuánto tiempo tendría que remojar los residuos? Como les decía, el remojo es 1 noche, es lo recomendable. No más, ¿no? Si quieren hacerlo 2 noches también está bien, pero no más porque si no también vamos a tener descomposición muy fermentada y demás de los residuos, ¿no? Entonces, mientras más blandito esté, van a poder consumir las ellas y tanto en el compostaje tradicional, lo mismo, para poder acelerar la descomposición de estos residuos orgánicos. A ver, ¿alguien más? ¿Una consulta más? Vamos a ver a cualquier participante, vamos a consultar algo. Sí, estimada Leslie, hay una preguntita que se saltó también. Jesús ¿Alguien más? Ventura ¿Ya? dice, profe, ¿es necesario que las lombrices siempre estén en su humedad para su reproducción y crecimiento dentro de la compostera? ¿Ya? En la humedad y producción. Es buena pregunta. Las lombrices tienen que estar en la compostera, en el compost. Ellas viven en el compost, comen en el compost, se reproducen en el compost. Si no están en el compost, no van a poder realizar un buen trabajo, ¿sí? Es necesario que estén. Lisbeth. Lisbeth dice, ¿se puede agregar cáscaras de cítrico o alimentos grasos? Excelente pregunta, Lisbeth. A mí, y lo que les voy a decir esto es muy importante. Ustedes pueden buscar en internet, hay una gran cantidad de bibliografía, de manuales de lombricultura que dicen, prohibido poner, no se puede colocar cáscaras de limón, no se puede colocar cáscaras de naranja, porque tienen un pH ácido. Pero cuando nosotros hacemos el precompostaje, es decir, el remojo de 1 o 2 días, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos un poco el pH en el agua y también ablandamos esta cáscara de cítricos y al darles de comer a las lombrices, después se convierte en su plato favorito. Ustedes mismos se van a poder dar cuenta que ahí es donde se van a alojar las lombrices. Entonces, las lombrices son bien especiales porque también se pueden adecuar en un proceso bastante acelerado al comer este tipo de residuos, ¿no? En especial las lombricitas que son bien especiales en esto. Entonces sí, se puede dar este tipo de cítricos. Dice, o alimentos grasos. En este caso, la comida, los restos de comida, los huesos de pollo, también pueden colocarlo porque los lombrices se lo comen. Como les decía, son como chanchitos, así que si ustedes tienen resto de comida, siempre mezclándolo bien con el sustrato seco. Ahora, si colocamos mucho, lo que es, tengamos mucho cuidado con los residuos de la comida que tengan mucho aceite, no lo es recomendable porque también va a tener un cierto efecto en nuestro abono, ¿sí? Entonces siempre separemos un poco más, que no tenga mucho aceite y colocamos, por supuesto, podemos colocar los huesos de pollo. Los huesos de la carne no, porque demora mucho más tiempo en la descomposición. Sí se puede, pero demora mucho más. Entonces lo recomendable para las lombrices solamente los huesos de pollo. Cada cuánto debo remover el compostaje, como les decía, 1 o 2 veces a la semana. Eso es al iniciar. Ustedes van a ver, esto lo vamos a hacer sobre todo para que no se llegue a compactar la primera caja donde van a trabajar ellas. Si los removemos también mucho, le vamos a estresar a las lombrices y ya no van a querer consumir. Como son muy sensibles, entonces 1 o 2 veces por semana está suficiente, ¿sí?
Ellas van a ser como sus mascotitas, así que tenemos que cuidar mucho sus parámetros de humedad, temperatura y pH. En el pH, algo que me gustaría complementar es si es que no tenemos, ¿cómo podemos medir el pH? ¿Alguien sabe cómo medir el pH? Sabemos el rango, pero ¿cómo podemos medir? Podemos balancear los residuos, como les decía, y también para medirlo no es necesario tener un pHímetro. Es un equipo que mide el pH de manera que de nosotros podemos disolver un poco el abono y con eso controlar lo mismo, ¿no? Entonces, pero no es necesario tener este tipo de equipo. Nosotros podemos ir a la farmacia y podemos comprar un papel filtro de pH. Ustedes le dicen a la señora, necesito un papel filtro de pH, que son unos papelitos, como los posits que vienen en colores, pero este es un solo color. Ustedes van a ir sacando un pedacito de papel, lo colocan en la capa en la primera, en la segunda y en la última, y de acuerdo al color, como veíamos en el rango del pH, vamos a poder ver si es muy ácido o es muy alcalino o se mantiene neutro, ¿sí? Eso para repasar. De todos modos, este video, esta capacitación se está grabando y nosotros les vamos a compartir después para que ustedes puedan tener un refuerzo y sobre todo, en el día, como mencionaba Joaquín, en el día lunes, en toda esta semana que viene, vamos a proceder a hacer la práctica en vivo, ¿sí? Van a poder ver con lombrices y con la compostera tradicional cómo hacer la instalación para que ustedes puedan replicar lo mismo en su casa. Van a ver que es bastante fácil, no le tengan miedo, sino al contrario, nosotros vamos a ganar experiencia una vez que pongamos las manos a la tierra, sin miedo alguno, y después van a ver que se van a volver fans del compost. Todo van a querer compostar, van a poder iniciar y van a querer que todo el mundo haga el proceso de compostaje, ¿no? Entonces, si es que ya no hay más preguntas, yo estoy agradecida por la cantidad de preguntas. Si es que hubiera más, de todos modos, la otra semana en persona nos vamos a estar viendo, nos vamos a poder conocer y vamos a poder aprender en persona, de manera presencial, cómo armar nuestras composteras. Estimado Joaquín, quizás, no sé si hubiera alguna consulta más. Solo la ultimita que creo que pusieron recién Daniela, dice, ¿la compostera puede estar en el sol mucho tiempo o tiene que estar en la sombra? Las composteras pueden estar en el día, pero siempre es bueno colocar esta malla de sombra, como decía, y si la tenemos en la sombra, mucho mejor, ¿sí? Mejor yo lo recomendaría tener bajo sombra, además vamos a tener ya en estos meses lluvias, entonces siempre tenerla bajo techo, y si es que hace mucho frío, meterla adentro, por supuesto, para cuidar a las lombricitas, ¿no? ¿Qué más? Dice, ¿cada cuánto debo remover? Joel Guaya. Ah, de vos me voy a acordar el día lunes. Dice, ¿el lombricompostaje tiene mal olor? Dice, muy buena pregunta, José. El lombricompostaje no genera malos olores. El compostaje tradicional tampoco. Solo va a generar malos olores cuando estemos haciendo mal el trabajo. Ahí tenemos que revisar temperatura, humedad, si está con material seco o no. Entonces, si estamos con mal olor, es porque está destapado, está con los residuos al aire. Siempre tiene que estar tapado con sustrato seco, o material secante, o material estructural, residuos cafés, marrones, como quieran llamar, siempre tiene que estar seco. Ahora yo les aconsejo, tanto para el lombricompostaje o compostaje tradicional, tenemos en el jardín siempre hojas de rosas, de las frutas, de los árboles frutales. Entonces podemos utilizar eso para colocarlo. O si no, caso contrario, podemos ir a un aserradero para que nos regalen una bolsita de aserrín, de viruta, y al colocarlo, eh, vamos a ayudar que también no genere malos olores. Y si nos hacemos regalar una bolsita de un aserradero de aserrín o viruta de pino, al colocarlo, más bien vamos a generar un aroma mucho más agradable. Olor a rosas, olor a pino, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de poder trabajar y poder aprovechar ese tipo de residuos, ¿no? Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Inge, Leslie, por compartir todo su conocimiento respecto al lombricompostaje. Muchísimas preguntas, me ha encantado, muchas dudas resueltas. Ahora me Gracias. gustaría dar a una preguntita a los estudiantes, me gustaría hacer. ¿Qué diferencias han encontrado entre compostaje tradicional y lombricompostaje? A ver, por favor, todos los que se animen a escribir en el chat. La pregunta es,
¿Qué diferencias han encontrado entre compostaje tradicional y lombricompostaje? ¿O no hay diferencias, quizás, según ustedes? A ver, por favor. Además del hecho de que usamos lombrices en lombricompostaje, ¿no? Pero además de eso. Por favor, participen, envíen al chat sus respuestas. Neisa nos dice, debemos tener más cuidado ya que trabajaremos con las lombrices. Bien. Lisbeth nos dice que el lombricompostaje, el proceso es más rápido. Es más rápido. Muy bien. ¿Qué más? José Joel nos dice, una diferencia sería el cuidado. Muy bien, sí. Al remover, ¿no? Hay que tener más cuidado, por ejemplo. Exacto. ¿Ninguna otra diferencia encuentran? ¿Qué tal en el tipo de residuo? Ah, lo mencionó nuestra estimada ingeniera Leslie. Anabel nos dice, en el lombricompostaje el pH tiene que ser más delicado de acuerdo a los cítricos. Ya, sí. Igual en el tradicional hay que tener cuidado con el pH, ¿no? Pero está bien. Daniela dice, debemos tener cuidado con las lombrices y cuidarlas. Perfecto. Respecto a los residuos que podemos colocar en el compost, ¿podemos colocar lo mismo? Aquí nos dice Luis que el compostaje tradicional es solamente proteger y el lombricompostaje hay que cuidar a las lombrices. Uso 2 veces el mismo comentario, creo. Ah, no. Y por último, Fabio dice, la diferencia es que en el lombricompostaje el abono se coloca solo. El abono se coloca solo. Eso está un poco raro, estimado Fabio. Ya, pero lo que mencionó la ingeniera Leslie es que podemos colocar huesos de pollo, ¿no? En el lombricompostaje y algunos alimentos que hayan sobrado, ¿no? Entonces, esa es, creo, una diferencia importante porque en el compostaje tradicional no se recomienda huesos de pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como que una ventaja del lombricompostaje. En lombricompostaje no podemos poner cáscaras de limón o naranja, dice Nancy. De hecho, mencionaron que sí se puede, ¿no? Pero con previo remojo de un día, ¿no? Con precompostaje. Luego dice Luis, sobre los residuos en el tradicional no se puede colocar huesos de pollo por tardar en descomponerse. Exacto. En el lombricompostaje sí, porque las lombrices pueden consumir. Y Dayana dice, debemos remojar los residuos orgánicos para que las lombrices puedan comer más rápido. Exacto. También se puede, como mencionaron, también se puede hacer el remojo en el compostaje tradicional. O sea, también ayudaría, ¿no? También ayudaría. Pero un día, ¿no? Un día, no más. Brian dice que en el tradicional intervienen los microorganismos y en el lombriz, exacto. Tradicional microorganismos, el lombricompostaje lombriz. Perfecto, entonces creo que esa era la duda que quería que ustedes lo tengan claro, porque al momento de escoger si van a querer lombrices o no, tienen que tener claro cuál es la diferencia, ¿no? Muy bien, entonces ahora voy a empezar yo a compartir mi pantalla otra vez para que acabemos con la tercera parte de esta presentación. No sé si está presente los representantes del CEA, estimada ingeniera Mercedes o estimado Rodrigo. Creo que no. Entonces me pasaron unos videitos que me gustaría cortitos compartirlo con ustedes rápidamente, ¿ok? Espérenme un cachito, creo que tengo que activar la función de optimizar video. Ahora sí. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Luis Dorado, soy parte del equipo de voluntarios del Centro de Educación Ambiental Vientefue. Hoy les voy a explicar lo que es la clasificación de los residuos según la normativa boliviana. Como pueden ver aquí, ya están aquí los composteros, está aquí el voluntario, está dentro el Centro de Educación Ambiental. Ahí es donde nos tenemos que ver este lunes y martes. Aquí están apilados ya todos los composteros. Para empezar tenemos el color verde, que es donde vienen a ser todos los residuos de la cocina, ¿no? Generalmente, que son los orgánicos, que están las cáscaras de las papas, de las verduras en general. Entonces ahí tiene un recipiente exclusivo para los residuos orgánicos. Algo así es lo que pedimos que ustedes ya vayan pensando en sus casas de tener para ir colocando los orgánicos, ¿no? No tiene que ser de ese tamaño, pero hay que tener un recipiente, ¿no? También están los restos de frutas, todo eso va en el contenedor verde. Después tenemos el contenedor que es... Bien, voy a adelantar esta partecita para ir directo acá. Muy buenos días, mi nombre es Rubén Valencia, yo soy voluntario de aquí del Centro de Educación Ambiental Vientefue y bueno,
Algunos de los consejos para tener ciudades más sustentables y más armoniosas con la madre tierra es implementar lo que son los huertos urbanos. La implementación de los huertos urbanos es bien sencilla. Nosotros como Centro de Educación Ambiental Vientefue hemos logrado implementar un pequeño huerto. Como pueden ver, aquí en el Centro de Educación Ambiental utilizan ya el abono, el compost que obtienen para hacer sus pequeñas macetitas, ¿no? Para nutrir a las plantas. Por No, ya favor, me desangré. si tienen un microfonito prendido, ahora sí, ya lo desactivamos. Muy bien, entonces, esa es la idea también, que ustedes, luego de que tengan su compost, su abono, ya sea de lombriz o del compostaje tradicional, lo utilicen para hacer algo como esto, ¿no? Pueden reciclar botellas PET, no se necesita, como han visto, un gran espacio para utilizar el abono en crecer sus propias plantitas, ¿no? Pueden ser plantitas ornamentales o ya plantas de consumo, ¿no? Perejil, quizás hay por ahí una lechuga. Entonces, bueno, vamos a tener después, en noviembre, un taller más donde vamos a hablar de eso netamente, ¿ok? Y bueno, ahí tienen sus plantitas hermosas que están cultivando, y todo eso también lo vamos a poder ver este lunes y este martes. Y por último, aquí me han pasado otro videito, igual un poquito largo, pero solo les voy a presentar lo más importante. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en el laboratorio del Centro de Educación Ambiental Vientefue y justamente estamos frente a nuestra malla cribadora. Ellos utilizan esta malla, por ejemplo, para cernir, ¿no? Entonces también es aconsejable que el compost que obtengan lo podamos cernir. Ahora, lo bueno es que los composteros ya tienen una malla, ¿no? También. Pero bueno, lo comento por si necesitan o quieren cernir más el compost que vayan a obtener. Ahora aquí les van a explicar cómo hacer un compostaje, así rapidito, un compostaje sin contenedores. Y se están manejando procesos de descomposición para luego que se convierta en una de estas pozas de estabilización donde ya luego se puede directamente aprovechar esta tierra o se la puede mezclar con lombrices para que siga funcionando, para que uno pueda también seguirle aumentando materia orgánica y aún así seguir generando y pudiendo tratar los residuos, no solamente los del jardín, sino también, como vamos a ver más adelante, los de la cocina de igual manera. Ahí lo que mostraba es que han enterrado bajo tierra y ya lo han cerrado. Todo lo que estaba allá dentro en ese hueco han hecho compostaje tradicional, ¿no? Por capas, como les hemos enseñado como una lasaña, ¿no? Café, verde, café, verde, café, verde. Seguidamente lo que vamos a hacer es mostrarles cómo es que se arma esta pila de compost que estamos utilizando justamente para generar abono, no solamente para nuestro hogar, sino que nosotros justamente tenemos unas canchas de fútbol y varios domicilios los cuales suministramos esta tierra, y además mencionarles de que todo lo que es los cultivos del Centro de Educación Ambiental están hechos con esta tierra, entonces son muy buenos. Hemos mostrado su efectividad en el campo, mostrándonos que en nuestro huerto tenemos increíbles frutos, increíbles hortalizas y bueno, es una tierra que está funcionando y enseguida les voy a mostrar cómo. La verdad que es súper simple, ¿no? Primeramente lo que se hace es juntar un poco de pasto, para que esa va a ser la cama principal que se va a utilizar para irla acomodando en la parte alrededor de lo que viene a ser este tubo, que tiene unos huequitos. La idea de esto es poder proporcionar humedad después a toda esta mezcla, que es algo bien importante en ciertos procesos, ¿no? Además de que luego nos ayuda a poder generar también un control de temperatura y bueno, nos ayuda mucho para, como les digo, a mantener el tema de la humedad. Una vez cubierta la primera parte de lo que viene a ser nuestro lecho con lo que es el tema del pasto, procedemos a echar lo que viene a ser, en este caso hemos encontrado lo que es un poco de acerrín, y también tenemos otros restos de jardín, restos de la cocina, perdón, que nos están viniendo a ayudar para justamente hacer es generar materia orgánica la cual se pueda descomponer y bueno, aumentar la temperatura, y esas cosas son parte de los procesos de descomposición que más adelante vamos a poder controlar y vamos a poder ver. Una vez que colocamos los restos de
verdura. Vamos a proceder a mezclar con nuestra tierra cernida que anteriormente ya les había mostrado. Y esto es para generar otra capa. La idea es ir generando capas, ¿no? Hemos ido generando primero una capa de pasto, luego una capa de acerrín, ahora esta capa de vegetales, y ahora lo que vamos a hacer es cubrir con esta tierra bien cernidita, que lo que vamos a hacer es generar una pila. Bueno, después de que lo terminamos de cubrir y está toda nuestra pila hecha, lo que se procede a hacer es aumentarle un poquitito de agua para que empiecen los procesos y ayudar a los procesos de descomposición, que es lo que va a hacer justamente este compost. Entonces vamos a echarle agua. Como pueden ver, entonces, está haciendo lo mismo que les hemos explicado por capas, ¿no? Primero una capa de material café o seco, luego una capa de los residuos de cocina, material verde o húmedo, y luego otra vez otra capa de material café o seco para que no vengan las mosquitas. Y luego le está aumentando un poquito de agua, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proceso y bueno, ya no voy a entrar más detalle. Aquí ya usan un termómetro para ver la temperatura. Aquí he llegado, por ejemplo, a 42 grados, sube a veces rápido. Depende también cómo está, ¿no? En este caso está al aire libre, entonces está llegando el sol y la temperatura también sube, ¿no? Y ahí tienen su pila de compost. Cuando el compost se hace así encima del suelo, se le llama pila, ¿no? Es el método por pilas. Y se puede hacer en grandes cantidades. Pero bueno, es un pequeño adelanto para que vean las experiencias que tiene el Centro de Educación Ambiental haciendo compostaje. Como han visto, el proceso es similar, tanto en compostaje tradicional, compostaje, en pilas, bajo la tierra, en contenedores, es similar, ¿no? La idea de fondo es la misma, solo con algunas variaciones, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado ese video. En un taller, como decía ingeniera Leslie, posterior, vamos a hablar ya más a detalle de cómo hacer estos otros tipos de compostaje, cómo pueden hacerlo en sus casas, ¿no? Con los materiales que tengan. Perfecto, entonces, por último, quisiera que hablemos ahora del taller presencial, ¿sí? Del taller presencial. Ya seguramente han coordinado con sus profesores, profesoras, yo ya hablé con ellos, ya quedamos el horario, con algunos coordinamos algunos detalles más. Entonces les hago unas últimas recomendaciones. Si pueden, por favor, traigan, organícense en grupos, o sea, por colegio, ¿no? Que ustedes ya se conocen. Entonces, todos los que van a ir en representación de un colegio, de un grupo, traten de traer ese día un poquito de cáscaras de fruta, un poquito de cáscaras de verdura, algo de maples de huevo, algo de periódico de tinta negra, si pueden hojas secas, ¿no? O sea, en resumen, algo de material seco y algo de material húmedo, algo de material café y algo de material verde, ¿sí? ¿Por qué? Para que vamos a usar esos mismos residuos que van a traer, para que ese día los en vivo hagamos la mezcla, el armado, ¿no? Y puedan ver cómo se hace, tocar, sentir y todo eso, ¿no? Entonces, no es necesario que todo el mundo traiga, que los 15 que van a ir por todos traigan una bolsa, porque va a ser mucho, sino uno o dos representantes que se organicen, ¿no? Por grupos, por colegios, para traer quizás una media bolsita, ¿no? De estos material seco y otra media bolsita de material verde. ¿Ok? Que luego también se lo pueden llevar ya como compost hecho y para continuar en sus casas, ¿no? Si desean. Eso por favor les pediría. Y aquí están de nuevo los horarios. Ya lo compartí al grupo de WhatsApp. Los diferentes grupos que se han armado en diferentes horarios. ¿De acuerdo? Solamente el Juan 23 se ha dividido en dos grupos porque eran muchos. ¿Sí? Empezamos este lunes entonces de 9 a 10 Miliach y tarde. De 11 a 12 Juan 23 con quintos. De 2 a 3 con Octavio Campero. El martes continuamos de 8 y media a 9 y media con Juan 23. Esta vez terceros cuartos. Luego de 9 y media a 10 y media el doctor Alberto Valdivieso y luego de 11 a 12 Pampa Galana para acabar los 6 grupos. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a ser? Pues hemos hecho la logística y bueno, por la premura del tiempo realmente hemos mantenido nuestra posición inicial que ya habíamos acordado con la alcaldía, que sea en el Centro de Educación Ambiental, ¿no? Incluso algún director me decía que conviene hacerlo ahí porque el director ya conoce la instalación y veía que es muy, muy buena, está muy equipada, no solo para hacer compostaje, sino que realmente van a ver ese día, tiene de todo, está dedicado a la educación ambiental. Entonces, muy bonito y el director me decía que sí es mejor hacerlo ahí, ¿no?
Entonces, bueno, tomando esa opinión en cuenta, entonces va a ser todos los grupos, por favor, va a ser ahí en el Centro de Educación Ambiental, que queda en ese mapita, ¿no? Yo voy a pasar por si acaso la dirección en Google Maps para quienes puedan usar o quieran usar eso, esa aplicación, y así lo van a ver más claramente, ¿no? Pero bueno, ahí queda, es básicamente en el Mercado Luis de Fuentes. Al Mercado Luis de Fuentes, si conocen, entran y en la parte de arriba hay unas escaleritas y ahí en la parte superior, ahí es el Centro de Educación Ambiental. De todas maneras, vamos a estar nosotros temprano y vamos a estar mandando fotitos, guiando para quienes tal vez no conocen, ¿no? Me dijeron que el micro 6, el micro 5, el micro D, les acercan aquí, les dejan, creo, en este lugar que es, un centro de salud. Pues ahí tienen que caminar quizás unas 3, 4 cuadritas, ¿no? Como dato. Y bueno, eso sería la presentación del día de hoy. No sé si tienen dudas, cualquier tipo de duda, ahora sí háganla respecto al compostaje tradicional, al vermicompostaje, al taller presencial, a la ubicación o cualquier duda que tengan, por favor, porque este es nuestro último taller online. Directamente nos vamos a ver ya lunes y martes en el Centro de Educación Ambiental. Así que les cedo la palabra. A ver, vamos a leer el chat. Aquí está. Aquí tengo una pregunta. ¿Y van a venir a recoger a los colegios? Vamos a recoger a los colegios. No, todos los colegios tienen que ir al Centro de Educación Ambiental, ¿sí? Todos. Algunos colegios se han organizado y van a ir, por ejemplo, en movilidad, van a contratar un transporte, me dijeron, un colegio, ¿no? Para ir en grupo. Los demás creo que se organizaron de diferentes maneras, pero todos van a ir directamente al Centro de Educación Ambiental y en los horarios que ya hemos definido. Muy bien, aquí Sí, perdón, un poco quizá adelante. para complementarte, ¿no? A todos los participantes, chicos, chicas, es importante que vayan el día que les toca, según el cronograma, porque vamos a poder hacer la práctica, la instalación en vivo para que ustedes puedan replicarlas. Y cuando vayan al CEA, ahí, bueno, vamos a poder conocernos también en persona y van a aprovechar en ese día de hacer todas sus consultas que tengan. De todos modos, como decía Joaquín, tenemos un grupo de WhatsApp en el que estamos siempre conectándonos, estamos comentando cualquier detalle, consulta, así que aprovechen al máximo en explotar todas sus dudas, quizás ahorita han logrado ya exprimir alguna de sus dudas. Me ha gustado mucho su participación y espero que también sea así en la parte práctica, en la presencial, que creo que es donde vamos a tener algunas consultas más. Luego en el desarrollo, ya cuando estén implementando, cuando estén realizando la descomposición y estén ya produciendo el abono, ustedes mismos se van a sentir muy bien porque realmente realizar estas actividades son muy buenas, no solo para el medio ambiente, sino para ustedes también, para poder replicar, aconsejar y contagiar a sus amigos, a sus familiares. El compostaje es muy lindo. Les va a gustar a todos, así que los vamos a esperar la otra semana con mucho gusto para poder conocerlos. Con Joaquín los vamos a apoyar en la capacitación presencial. Perfecto. Hay una duda aquí, estimada Leslie, tal vez nos puedes ayudar. Dice, ¿cada cuánto nos recomendaría poner huesos de pollo? Me imagino que se refiere al hombre compostaje. Perfecto. En los huesos de pollo, las veces que vayan generando. En eso no hay ningún problema, ¿no? Obviamente, los huesos de pollo también, precompostearlos porque van a estar mucho más blandos para las lombrices. Va a ser un plato especial para ellas. Y como les decía, en la capacitación presencial, a veces en las capacitaciones por Zoom, por el tiempo, no podemos explicar más detalles, ¿no? Pero en la capacitación presencial vamos a ver más detalles, si hubiera más consultas como estas, vamos a poder disolverlas. Y como dice Álvaro en el mensaje del chat también, por favor vayan siempre con las medidas de bioseguridad, vayan con su barbijo, vayan con su alcoholcito, con todo lo necesario. Sabemos que va a ir mucha gente, así que vamos a cuidarnos mucho, todavía estamos en un tiempo bastante crítico. Así que va a ser muy lindo, los vamos a esperar muy, muy contentos para poder capacitarlos la otra semana, ¿no? Perfecto, muchas gracias, estimada Leslie. Sí, por favor, yo voy a encargar de llevar alcohol en gel, otro tipo de desinfectante para que todo el que entre al Centro de Educación Ambiental
entre desinfectado también, ¿no? Vamos a tener las medidas de distancia segura. Al venir también tengan mucho cuidado, por favor. Aunque parece tal vez que en algunos lugares ya no hay pandemia, pero en realidad seguimos en pandemia, ¿sí? Por favor, no se olviden del barbijo, sí o sí. Y bueno, al hablar con los profesores, con padres de familia, me decían que sí es un poquito lejos, tal vez un poco complicado, pero realmente hay otros colegios que están también organizándose, como les digo, están tratando la manera de ver, de llegar aquí, lo que han visto los directores, los profesores, que también es buena idea que vayan a visitar el centro de educación. Entonces, por favor, les pediría que hagan ese esfuerzo, es un único esfuerzo para este único taller presencial. Realmente creo que va a ser de mucho provecho, aunque solo va a ser una horita, pero va a ser una súper horita realmente que le vamos a sacar el jugo. Y por favor, entonces, si es un poco lejitos, además tomen sus precauciones para llegar a tiempo, para no llegar retrasados, ¿no? Y ya tienen los horarios definidos, así que les vamos a estar haciendo recuerdo a cada instante que vengan puntuales, por favor. Si no, nos van a mover también la agenda a nosotros, ¿no? Eso sería, estimados estudiantes, mil gracias por su presencia el día de hoy. Yo les voy a enviar un último cuestionario, ahora sí un cuestionario más completito, donde tengamos preguntas de todo, el hombre y compostaje, etcétera, etcétera, para ver realmente qué tanto han aprendido en estos tres talleres. Y esta vez creo que lo voy a hacer por Google Forms, ¿sí? Que es un poquito más rápido y lo voy a poner en el chat del WhatsApp, ¿ok? Cualquier duda, si no entra el link, cualquier problema, me avisan nomás, yo voy a estar respondiendo, no hay ningún problema. Eso sería de mi parte y bueno, agradezco de nuevo, ingeniera Leslie, agradezco al equipo de la Fundación Aguatuya que siempre ha estado apoyando por detrás, agradezco al Centro de Educación Ambiental quienes nos van a apoyar, nos han apoyado y nos van a apoyar ahora más en el día lunes y martes con el taller presencial. Y bueno, eso sería de mi parte. Unas últimas palabras, quizás, estimada Leslie, igual alguien del equipo de Aguatuya. Nada, simplemente agradecerte. Ha sido un placer poder capacitarlos en el manejo y operación de vermicomposteras. Así que yo voy a estar muy atenta, los voy a esperar el día lunes para poder capacitarlos. Aprovechen, saquen sus dudas, graben fotos, todo lo que vean necesario. Hagan en lo necesario para tener estos materiales. De todos modos, como les digo, este material, esta capacitación se va a grabar y luego se los va a compartir para que ustedes puedan tenerlo y repasarlo siempre, ¿no? Quizás algunas palabras de Álvaro nos podría ayudar muchísimo, de Álvaro, el coordinador de la Fundación Aguatuya. Gracias, chicos. Muy cortito. Gracias a todos por estos 3 días tan intensos. Ha sido realmente de mucho provecho. Los esperamos el día lunes. No se van a arrepentir. Además de ser lindos, los composteros son bastante coquetos. Van a poder entonces entrar a este mundo que es tan lindo el tema del compostaje. Así que gracias por ser parte de este proyecto y desearles la mejor de las suertes. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, con esas palabras, mi última acotación va a ser que la entrega de composteros todavía se la está haciendo la logística, ¿sí? Estamos planificando tanto con la Fundación Aguatuya como con el Centro de Educación Ambiental y ya les vamos a tener ya un cronograma de cuándo pueden venir a recoger, quiénes pueden venir a recoger, qué requisitos tienen que tener para venir a recoger. Bueno, ya les mencionaba que ahí tienen que tener, por ejemplo, la factura de luz, la fotocopia del carnet de identidad del apoderado y vengan siempre, no vayan solitos a recoger los estudiantes, ¿no? Tienen que venir con su apoderado no solo para que les ayude a llevar, sino para que firme el acta de entrega de los composteros. Pero bueno, esos detalles, como les digo, los vamos a aclarar en el grupo de WhatsApp. No tiene que llevar, hay una preguntita, no tiene que llevar ningún documento para este lunes y martes, solamente van a llenar una lista de asistencia en físico, ¿no? Para constancia de nosotros. Y el día lunes preguntan si hay que venir con el apoderado. No es necesario. Si gustan puede venir para que igual quizás atienda al taller o a dejarlos, pero no es necesario. Cuando vengan a recoger los composteros, que va a ser otro día, eso se está coordinando con el Centro de Educación Ambiental, ahí es cuando sí tienen que venir con el apoderado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchas gracias y nos vemos. Buenas noches. Que tengan buen fin de semana. Adiós.
Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.